Muy buenas tardes, apreciados colegas, auditores, contadores, público de Bolivia. Queremos a nombre del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB, darle la más cordial bienvenida. Inicialmente, saludar a los que tenemos en la plataforma de Zoom. También saludamos a los que nos siguen por Facebook Live, por la página oficial del CAUB y también por nuestro canal de YouTube. Cordiales saludos y nuevamente bienvenidos. Quiero inicialmente también saludar al presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el licenciado Víctor Peláez Mariscal, y al secretario general también del Consejo Técnico Nacional, el licenciado Carlos Ernesto González, para hoy día tener este conversatorio, creemos muy de coyuntura, de mucha necesidad por las recurrentes llamadas y consultas que venimos recibiendo a nivel nacional y también a nivel de los colegios departamentales sobre la suspensión del ajuste por inflación y ver exactamente lo que significa la preparación de los estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y muy especialmente también analizar la vigencia plena de la norma de contabilidad número 3, entendiendo siempre y empezando por aclarar de que el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, a través de su Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, pues establece las normas profesionales para la preparación de estado financiero de propósito general para múltiples usuarios. Entonces, pero siempre existe la duda y mucho más cuando se hace un análisis por parte de los colegas. ¿Y qué pasa con la norma tributaria, no? ¿Qué pasa para el cumplimiento de la liquidación, del cálculo, liquidación y pago del impuesto a las utilidades? Pues desde ya, a pesar de que Víctor seguramente y Carlos lo van a exponer, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, con sus normas generalmente aceptadas en Bolivia, establece normas de propósito general, normas profesionales para preparar estados financieros de propósito general. Con esta introducción, Víctor, entonces trataremos en el transcurso de tu exposición, de la de Carlos y también de Willy Tudela, que seguramente nos va a acompañar enseguida, el vicepresidente del Consejo Técnico, poder absolver algunas dudas, algunas consultas, ¿no? Por parte de los colegas que nos siguen a través de todo el país. La metodología, por favor, cualquier duda o consulta específica que tengan, la deben de hacer a través del chat que tenemos en el Zoom. Tienes la palabra, Víctor y querido Carlos González. Tu micrófono, Víctor. Ok, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación, Gustavo. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Voy a hacer la presentación de las diapositivas. Y bueno, ahí estamos. Tengo que hacer un... Ahora sí. Bien. Nuevamente, buenas tardes, buenas tardes. Víctor, ya está tu pantalla o en pantalla tu presentación. Hola, Willy. ¿Se nos salió Víctor? Enseguida lo llamo. Sí, ha tenido algún problema de conexión de internet. Un segundito. Hola, Víctor. Gustavo, ya está entrando Víctor. Sí, ya está con su presentación, ¿no? Solo que no se lo está tiene escuchando. audio. Ya está, no hay la presentación.
Perdón, Gustavo, ¿ahora sí se escucha? Perfectamente, Víctor. Un poquito de paciencia, por favor, mientras nuestro expositor restablece su... Hola, Gustavo, ¿me escucha? Sí, Víctor, te escuchamos. ¿Vos? Ok, ahora sí. Tengo un problema con mi computadora. A ver, ¿están viendo la diapositiva también? No. Ahora Ahora sí. sí. Ahora Ok, sí. vamos adelante entonces. Disculpen ustedes. Am, en todo caso, lo más importante, estos son los temas que vamos a ver: el propósito general de los estados financieros, la suspensión del ajuste por inflación, qué pasa con la vigencia de de la norma contable 3, cómo quedamos en este momento contablemente en los diferentes modelos contables que hemos estado. Víctor, te volviste a perder. Víctor, no se te escucha. Carlos, Willy, ¿ustedes no pueden continuar? Carlos, Willy. Gustavito, te escucho. Ustedes no pueden continuar porque aparentemente Víctor no puede. Puede proyectar, pero igual Hay mucha interferencia, parece que el internet en la zona sur está media lenta. También yo los pierdo de rato en rato. puedes intentar quitarle el compartir pantalla a don Víctor, Gustavo, y yo voy a compartir la mía. Ya, ahora sí, Carlos. Bueno. Carlos. Gustavito, ¿quieres que yo intente compartir mi pantalla? Hacelo, Carlos, ¿no? Porque Víctor no apareció más. Bien. Haremos entonces. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación con las disculpas por los inconvenientes técnicos. Lamentablemente, don Víctor no puede conectarse, algún problema debe tener. Vamos a procurar llevar adelante este conversatorio. Don Willy está conectado, creo, para que nos pueda dar una mano también. Sí, Carlitos, estoy conectado, acabo de reconectarme. ¿Por qué no vos haces la presentación y vemos si Víctor en el transcurso de lo que esté proyectándote, haciendo la exposición, pueda unirse al grupo? Ok. Bien, entonces vamos a empezar mencionando el propósito general que tienen los estados financieros. Como decía Gustavo al empezar este conversatorio, un aspecto que es fundamental para nosotros es precisamente el recordarles a todos nuestros colegas, a todos los profesionales, a todos quienes preparan información financiera, que los estados financieros que se preparan de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, son consideradas como normas o están orientadas a estados financieros de propósito general. Cuando decimos que están orientadas a estados financieros
Don Willy. Carlitos. Seguro que algunas personas que están claro en la exposición. Casi no lo escucho, don Willy. Adelante, Carlos, adelante, Carlos. Ok, entonces, adelante. cuando nosotros definimos que se tratan de estados financieros de propósito general, es que básicamente están orientados a satisfacer necesidades de una diversidad de usuarios que obviamente cada uno de ellos podría tener un propósito específico, podría tener un requerimiento de información específica, y que obviamente la información financiera a la cual nosotros hacemos referencia, que es de propósito general, tendría fundamentalmente como propósito fundamental el tratar de satisfacer los requerimientos que los diferentes usuarios tienen sin que necesariamente nos acomodemos a los requerimientos específicos que cada uno de ellos pudiese tener. En ese contexto es bueno tomar en cuenta que desde la perspectiva de lo que implica la preparación de estados financieros, desde el punto de vista profesional, para empezar, nosotros siempre tenemos que asegurar el cumplimiento de un marco de referencia de información financiera que tiene que ser aplicable y reconocido en el país o la jurisdicción a la cual corresponde. En el caso particular de Bolivia, normalmente ese marco estará dado por las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, que es el marco que nos permite, desde el punto de vista técnico, profesional, además homologado por el Colegio de Auditores de Bolivia, a través de su consejo técnico, el que define la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Es posible, sin embargo, que alguna otra empresa o alguna entidad en particular, además de utilizar estas normas en Bolivia, también quiera utilizar otro marco de presentación de información financiera que pudiese ser aceptable, como podrían ser las NIF para aquellas empresas que por ahí cotizan en la Bolsa de Valores de Europa o algún otro país de América, como podrían ser las USGA para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, o cualquier otro marco de información financiera que pudiese ser aplicable. Sin embargo, en el aspecto fundamental de lo que es Bolivia, también tenemos que tomar en cuenta el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal. Y en este caso, cuando hablamos de las disposiciones de carácter legal, las normas a las cuales hace referencia cuando hablamos de lo que son estados financieros de propósito general, tienen o están relacionadas, por un lado, con el Código de Comercio y por otro lado, con las resoluciones emitidas por la Autoridad Social de Fiscalización y Control Social de Empresas, que es el ente reconocido en nuestro país y que tiene el mandato por ley precisamente para poder regular todo lo que tiene que ver con la preparación y presentación de información financiera de propósito general. Sin embargo, pueden haber otros reguladores, como podría ser la ASFI, que también tienen ciertos requerimientos específicos para la formulación de su información financiera, o también, como podría ser la Administración Tributaria, que a través de la Ley 843 y el Decreto Supremo 24051 principalmente, definen criterios específicos para la liquidación y pago del impuesto a las utilidades a partir de lo que son los estados financieros, pero obviamente partiendo de ellos para llegar a un resultado que es de carácter tributario. Es bueno tomar en cuenta que los diversos usuarios que tienen también tienen que adecuar la normativa contable a todo lo que tiene que ver con los sectores de la economía. Si bien es cierto, hablamos de un marco de información financiera que es de carácter general y aceptación general, seguramente cada uno de los sectores de la economía tendrá que considerar el desarrollo de políticas contables específicas de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, transacciones y fundamentalmente el modelo de negocio que ellas pudiesen tener. Por lo tanto, no necesariamente todas van a aplicar o desarrollar las políticas contables de la misma manera, sino que lo harán en función de los requerimientos específicos de información que ellos pudiesen tener. Es bueno, a partir del marco de conceptos de la información financiera, considerar que la información de propósito general tiene que ser útil para una diversidad de usuarios al momento de tomar sus decisiones económicas. No estamos hablando de un usuario en particular, sino de una diversidad de usuarios. Y lo más relevante, lo más importante en ese contexto, sin lugar a dudas, será seguramente tomar en cuenta todo lo que está relacionado con lo que son las
características cualitativas de la información financiera, cuyos conceptos de alguna manera están recogidos dentro de lo que son los principios de contabilidad, pero obviamente mucho más amplios y podríamos decir hasta mucho más entendibles en muchos casos, que permiten desarrollar de mejor manera todo lo que está relacionado con la información financiera. Sin embargo, el concepto que tiene que ver con información de propósito general se basa fundamentalmente en el hecho de que la información tiene que ser relevante, es decir, tiene que afectar o incidir sobre las decisiones que los usuarios pudiesen tomar, y además tiene que llevarnos a una representación fiel, lo cual implica la presentación de la información tal cual corresponde y tal cual su realidad económica, incluso por encima de lo que es los aspectos de carácter legal. Adicionalmente, obviamente, también considerar que la información será más útil si, además de ser relevante y representar fielmente lo que se espera que presente, es comparable, es verificable, es comprensible y además es oportuna para una adecuada toma de decisiones. Esos tal vez son los aspectos más generales de lo que implica la información financiera de propósito general. Tal vez don Willy quiere acotar algo para cerrar esta primera parte. No debemos olvidarnos que la generalidad de los estados financieros debe ser bajo una norma de un marco de aplicación general, es decir, bajo normas que emitan las correspondientes gremios o colegios de cada país. En este caso, el CETANAC es la encargada de emitir las normas. Por eso es para propósito general, al igual que, como Carlos menciona, el tema de las normas de información financiera o las US GAAP es para propósito general. Tanto las normas contables como las normas internacionales de información financiera como las normas de auditoría mencionan esos hechos casi en la generalidad de las normas precisas, de las normas puntuales. Eso sería, Carlitos, adelante, por favor. Ok. En ese contexto es bueno tomar en cuenta que en el caso particular de Bolivia, hemos ido por un requerimiento a partir de lo que implica la suspensión del ajuste por inflación, considerando que hay una diversidad de aspectos que tenemos que tomar en cuenta, pero fundamentalmente de acuerdo con la norma de contabilidad número 3, el análisis de lo que implica los niveles de inflación que habría tenido nuestro país en los últimos años. Es bueno recordar que en la gestión 2020 y particularmente con un corte al 10 de diciembre del año 2020, el análisis de lo que implican los indicadores económicos, que además son publicados de manera oficial en nuestro país, definían el hecho de que la inflación básicamente estaba alrededor de un 1.14%. Por lo tanto, si nosotros vamos a la condición de lo que implica la norma de contabilidad número 3, seguramente estableceremos el hecho de que no corresponde realizar ya el ajuste por inflación porque no estamos dentro del rango o el margen establecido, siempre tomando en cuenta que el mejor y tal vez el único indicador que nosotros tenemos en Bolivia que permite medir la inflación está calculado en función al índice de precios al consumidor. Eso nos lleva a que el 10 de diciembre del año 2020 primero hayamos descartado la utilización de la unidad de fomento a la vivienda al no ser ya un indicador representativo de la inflación, porque si bien es cierto, la inflación todavía existía en cierto grado en nuestro país, la UFB más bien empezó a mostrar un decremento, lo cual implicaba que si nosotros vamos al análisis de los hechos, eso más bien podría implicar una deflación en vez de una inflación. Y ninguna norma contable reconoce un ajuste por efectos de la deflación. Y ese hecho se ratifica durante la gestión 2021, donde la inflación que alcanza el periodo solamente llegó al 0.62% y si tomamos otro indicador, como podría ser la UFB, eso no superó en ningún caso ni siquiera el 1%. Por lo tanto, es bueno tomar en cuenta que puede ser que algún día retomemos el ajuste por inflación cuando las condiciones económicas sean diferentes, pero mientras las condiciones y los indicadores que tenemos actualmente nos muestren los aspectos que están descritos, donde la inflación, como ustedes podrán ver, no supera más allá del 1.5% de carácter anual, pues obviamente no es necesario realizar una reexpresión por efectos de la inflación. En ese mismo contexto, repasando un poco,
es bueno mencionar que el 8 de diciembre del año 2020, el Consejo Técnico emite la resolución 03/2020, orientada a la suspensión del ajuste por inflación, donde en lo más relevante de ese pronunciamiento se establece en primer lugar suspender el ajuste por inflación a partir del 11 de diciembre, por los aspectos que habíamos explicado hace un momento, y además aclarar que para reiniciar o para reponer el ajuste por inflación, necesariamente el Consejo debe pronunciarse de acuerdo a lo establecido en la norma de contabilidad número 3. En ese contexto, mientras el Consejo no se pronuncie nuevamente, automáticamente se asume que el ajuste por inflación está suspendido y cuando las condiciones económicas así lo ameriten, seguramente el Consejo Técnico repondrá nuevamente el ajuste desde una fecha que sea la adecuada en función precisamente de la aplicación de la norma de contabilidad número 3. Es bueno tomar en cuenta que dentro de los párrafos que están incluidos en nuestra norma, especialmente en los párrafos introductorios, se establece que para definir la expresión o no de los estados financieros por efecto de la inflación, siempre hay que partir de analizar cuál es el contexto específico de lo que implica la condición de la economía de nuestro país. Y en ese contexto es bueno que nosotros recordemos que precisamente nuestra norma habla de que podemos encontrarnos con 3 escenarios cuando hablamos de aquello. El hecho de que, por ejemplo, nos encontremos con una inflación o una hiperinflación que cuando ésta supere el parámetro del 12% que ha sido establecido o cualquier otro de los aspectos que están mencionados de carácter cualitativo dentro de nuestra norma, que además son totalmente coherentes con la NIC 29, entonces definimos que se procede con el ajuste por inflación, considerando no solamente la condición de una reexpresión integral de los estados financieros, no solamente las cuentas del balance, sino los estados financieros de manera integral. Pero cuando estamos en una baja inflación o podemos decir en un proceso de estabilidad económica o finalmente tenemos el efecto contrario que vendría a ser una deflación, en esos casos cualquiera de estos 2 escenarios nos llevan a la condición de no necesitar una reexpresión por efectos de la inflación, lo cual además está totalmente respaldado en función de lo que establece el Código de Comercio. Si hacemos un análisis de los factores que los hemos mencionado hace un momento, por ejemplo, decíamos que si partimos de hacer una evaluación de lo que podría ser en primer lugar la inflación, calculada si quisiéramos bajo los anteriores parámetros que podrían ser la UFB, podemos ver que los indicadores no superan más allá del 1.5%. Y más todavía si nos concentramos con que el indicador que realmente mide la inflación es el índice de precios al consumidor, pues vamos a ver que con este indicador la inflación de la gestión 2021 apenas llega a un 0.9%, lo cual nuevamente ratifica que nuestra economía no amerita la reexpresión de los estados financieros por efectos de la inflación. Tenemos aquí un cuadro comparativo de cómo ha ido evolucionando la inflación a lo largo del tiempo y obviamente nos vamos a dar cuenta que a medida que esto transcurre, nosotros hemos llegado a indicadores que son básicamente mínimos y que en algunos casos inclusive negativos y que en vez de mostrar la existencia de un criterio de inflación, más bien mostrarían la existencia de una deflación que como acabamos de mencionar en ninguna parte de la norma se establece básicamente la condición de que sea necesario reexpresar cuando no estemos en esa condición, que son los 3 escenarios que establece el párrafo introductorio número 2, además de los factores del 12% que están en el párrafo introductorio número 10, que acabamos de mencionarlo y expresarlo adecuadamente. Don Willy, si quiere complementar algo sobre esta parte. Sí, yo me iría al tema que generalmente preguntan si la norma 3 ha sido abrogada o derogada. En ningún momento de la resolución emitido menciona de una abrogación o de una derogación. ¿Sí? Lo que nosotros, el Consejo Técnico, ha suspendido la aplicación de la norma 3. Eso debemos estar claros. Muchas veces mandan consultas o en algunos clientes tratan y mencionan como si se hubiera abrogado la norma 3. No se ha abrogado. La norma ha sido suspendida.
Nada más, Carlitos. Ok, en todo caso, ni siquiera deberíamos hablar de una suspensión de la aplicación de la norma, sino la suspensión del ajuste por inflación. Porque precisamente el punto que vamos a tratar a continuación es, y si ya no realizamos la expresión de los estados financieros, ¿cuáles ahora los parámetros o cuáles los factores que deberíamos tomar en cuenta para la preparación de los estados financieros? En ese contexto es bueno tomar en cuenta que nosotros tenemos diferentes modelos contables dentro de lo que es la teoría contable. Y de esos modelos contables, los que vienen aquí pintaditos en un tono un poco más oscuro, son los que estarían reconocidos dentro de lo que implica nuestro marco normativo y precisamente la norma de contabilidad número 3. Los modelos que hace referencia, que son el E, el F y el G, son los que tienen que ver con la reexpresión de estados financieros a moneda constante, que si ustedes recuerdan en nuestra norma se establecen 3 modelos o 3 métodos que podríamos utilizar para la reexpresión de los estados financieros. Al no aplicarse estos, seguramente el está descrito en la teoría contable, donde nos hablan de que la unidad de medida será el boliviano, sin ajuste por inflación, por supuesto, aplicando un concepto de capital financiero, en este caso sería a valores nominales, y dependiendo de las particularidades de las partidas, tanto de activo como de pasivo que tenga una empresa, seguramente se establecerán políticas que tenderán a que algunas partidas de activo y pasivo pueden estar a valores históricos y otras podrían estar a valores corrientes, donde además, en función de lo que establece el límite del ajuste, nosotros podríamos tomar el valor de costo o valor de mercado, el que sea el menor, además en la aplicación del criterio de prudencia establecido en la norma de contabilidad número 1. En ese contexto es bueno tomar en cuenta que esos son los criterios que nosotros hoy en día debemos tomar en cuenta para la preparación de los estados financieros. Y como decíamos, un aspecto fundamental es la adecuada definición de políticas que permitan establecer criterios de medición que sean adecuados para cada una de las partidas de activo y pasivo que componen los estados financieros. En ese contexto, si bien es cierto, desde la perspectiva de nuestra norma contable, que es exactamente idéntica al marco de conceptos, tenemos 2 bases de medición fundamentalmente, el costo histórico y el valor corriente, con la condición de que cuando hablamos del valor corriente, por ejemplo, podría ser el valor de uso para el caso de los activos o el valor de cumplimiento para los pasivos, que se conoce también como un valor presente, o podemos utilizar un valor razonable que en esencia es un valor de mercado, un justo precio, o finalmente el costo corriente, que es un costo de reposición o de reproducción, especialmente de los activos, cuando las empresas lo quieran utilizar. La condición fundamental siempre es que para definir la política tenemos que enmarcarnos dentro del contenido de las normas de contabilidad. No podemos salir de esas normas. Y en ese contexto, obviamente, seguramente la pregunta con la cual nos vamos a encontrar y que seguramente muchos de ustedes se hacen, ¿y qué hacemos ahora? Cuando por ahí tenemos una norma de carácter contable que establece ciertos criterios para propósitos generales, y por ahí nos encontramos con una norma especialmente de carácter tributaria que por ahí tiene aspectos que ya son de un propósito específico, que están relacionados con la liquidación y el pago del impuesto a las utilidades. En ese contexto es que nosotros, utilizando una frase que la ha puesto de moda últimamente nuestro colega ecuatoriano Luis Chávez, podemos empezar a hablar de que en Bolivia hemos ingresado en un proceso que lo podemos denominar como la destributarización de la información financiera. Este es un concepto que nosotros creemos es fundamental hoy en día porque tradicionalmente las empresas se han concentrado en preparar su información financiera tratando siempre de cumplir la normativa tributaria, básicamente, como si la información financiera tuviera como único propósito la liquidación y el pago de los impuestos. Sin embargo, como hemos repasado a lo largo de toda esta exposición y el conversatorio, es que hemos definido que no es el único usuario que tienen los estados financieros cuando estos se preparan de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas, sino más bien que esos se preparan orientados a satisfacer los requerimientos de información de una diversidad de usuarios. En ese contexto, es como que nosotros tenemos que borrar, tenemos que eliminar, si ustedes quieren, de nuestra concepción,
el viejo criterio que teníamos de establecer nuestras políticas contables para la preparación de estados financieros, basándonos fundamentalmente en lo que son los criterios o los parámetros establecidos dentro de la Ley 843, que repito, no son normas de contabilidad, son criterios orientados a la liquidación y el pago de los impuestos. Por lo tanto, este no es el criterio que nosotros deberíamos tomar en cuenta, sino deberíamos partir del hecho que para poder seleccionar adecuadamente nuestras políticas contables, tenemos que partir de que esas políticas tienen que basarse necesariamente en el marco normativo que en este momento está vigente para estados financieros de propósito general. En ese contexto, seguramente el compendio de normas de contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia es la única herramienta que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder establecer nuestras políticas contables y en base a ello preparar los estados financieros. Sin embargo, somos conscientes de que tenemos también una obligación para con la administración tributaria y esa obligación nos llevará seguramente a, partiendo de los estados financieros, tener que hacer una conciliación de carácter tributaria, no dos estados financieros, no dos estados de resultados, sino un papel de trabajo que nos permita conciliar la información que contienen los estados financieros para fines de la declaración y cálculo del impuesto a las utilidades, que obviamente tomará en cuenta el contenido de la Ley 843, pero ya no en la confección de estados financieros como tal, sino solamente en la preparación de una conciliación tributaria. Tal vez don Willy quiera agregar. Sí, Carlitos, antes me refería a la suspensión del ajuste, no a la suspensión de toda la norma. Un ejemplo claro es que la norma 3 habla de la devolución técnica de activos fijos, que todavía es permitido hacer, ¿verdad? Contra la reserva en el patrimonio. Eso es uno de los ejemplos. Como vos mencionas respecto al tema de los estados financieros para propósitos específicos, en Bolivia hace años se aplica esto respecto al tema de entidades sin fines de lucro. Sí, ya en la época del 80 se tenía, cuando se hacía proyectos con USAID, se tenía para propósitos generales estados financieros de toda la institución, que involucraban muchas veces un combinado, un juego de estados financieros que se combinaban. Y para un proyecto determinado se realizaba un estado de propósitos específicos. Si queríamos, en actualidad, si queremos nosotros dar una opinión sobre eso, sobre un estado financiero, lógicamente que vamos a encontrar la ANEA 805. Pero este hecho ya se toma ya desde el 80, el concepto de propósitos generales y propósitos específicos. Y como vos bien dices, depende mucho del modelo de negocio, depende mucho de las políticas que se establecen, las políticas contables que se establecen y del marco de información financiera aplicable. Gracias, Carlitos. Continuando entonces, hemos querido para un poquito guiar a nuestros colegas en la preparación de sus estados financieros del año 2021, presentarles una hojita de trabajo que por ahí de alguna manera podría facilitarles. Es un papel de trabajo, no es una norma. Para empezar, es solamente una propuesta de cómo podrían hacerlo, tampoco es un estado financiero. Y sin embargo, es bueno tomar en cuenta que este documento que les estamos presentando ahora, o esta planillita de trabajo, tiene fundamentalmente la idea de tratar de transmitirles a ustedes el cómo deben considerar toda la información financiera para fines de lo que implica esa reconciliación que se debe hacer entre el contenido de los estados financieros con lo que finalmente es necesario tomar en cuenta para la liquidación y el pago de los impuestos. No importa desde nuestra perspectiva la condición del tamaño que pueda tener la empresa. El hecho es de que todas las empresas, todas sin excepción, necesariamente, seguramente en cumplimiento del Código de Comercio y lo establecido por la Autoridad de Empresas, preparan su estado financiero de o para propósito general. Por lo tanto, se supone que esa información para fines tributarios debería tener una conciliación que obviamente es necesaria para reflejar adecuadamente y pagar adecuadamente el pago de los impuestos.
No nos vamos a meter en la parte tributaria como tal, solamente les vamos a mostrar un modelito de una hoja que podría servirles a todos aquellos que lo deseen, de cómo deberían ir jalando los saldos que se van presentando para no olvidar ningún aspecto en la declaración o en la determinación del ajuste por inflación, que es útil para la declaración de lo que es o vendría a ser la liquidación del impuesto a las utilidades. Seguramente podemos hablar de que dentro de ese papel de trabajo vamos a incluir cuentas de activo, que seguramente serán los rubros no monetarios, aquellos que normalmente tenemos o los más usuales serán los activos fijos, los activos intangibles con sus correspondientes depreciaciones y amortizaciones acumuladas, y en el caso del pasivo y patrimonio, seguramente todas las cuentas del patrimonio pues serán parte de esta hoja de trabajo que nosotros tenemos que preparar. Un aspecto que queremos llamar la atención, que para nosotros es fundamental que ustedes comprendan, es que si bien es cierto, todos tenemos en nuestra mente la metodología de cómo hacer el ajuste por inflación, porque lo hemos hecho por más de 30 años en Bolivia, con diferentes indicadores, es el hecho de que nosotros habríamos reflejado ya dentro de los estados financieros y contabilizado o reconocido todo lo que implica el efecto de la inflación hasta el 10 de diciembre del año 2020. Ya las empresas, cuando prepararon su estado financiero al 2021, obviamente entraron en la condición de que ya tenían una diferencia por efectos de la inflación, y esa diferencia seguramente la han trabajado o la han analizado por separado y la han contabilizado, como mencionan o como se menciona en este papel de trabajo, dentro del cálculo del impuesto a las utilidades de la gestión 2020. Por lo tanto, para el año 2021 tenemos que partir de los importes reexpresados a esa fecha. Estos son los importes que debemos tomar en cuenta, no estos que figuran dentro de los estados financieros. Si hacemos un ejemplo ya con numeritos, dirán ustedes, puede que la contabilidad de una empresa refleje que estos son los importes que están en los estados financieros, pero no ese es el importe sobre el cual debemos partir para la reexpresión de la gestión 2021, sino el importe que además incluya el incremento por actualización que hemos incluido dentro de la declaración de impuestos de la gestión anterior. Seguramente, además de esos saldos que vendrían a ser los importes, si ustedes quieren, originales o el monto que se debe reexpresar, habrá que tomar en cuenta también los movimientos en cuanto a adiciones, a bajas del periodo o cualquier otro movimiento entre cuentas de rubros no monetarios, y sobre aquello, considerando ese factor de reexpresión siempre entre la fecha de origen y la fecha de preparación de los estados financieros, podremos obtener el incremento por actualización, que en este caso, dependiendo de el saldo o la composición de la estructura que tengan los estados financieros de una empresa, nos puede dar o un resultado o un ingreso, si quieren verlo así, por ajuste por inflación, o un gasto neto por ajuste por inflación, que será el importe que debemos considerar como base para el cálculo del impuesto a las utilidades de la gestión 2021. Es solamente un modelito de planilla. Seguramente aquí, si alguno de ustedes quiere abrirla un poco más, le puede poner un montón de columnas que quiera para tener las fechas, las UFBs y todo lo que ustedes consideren necesario. Solamente hemos querido mostrarles que no olviden que para reexpresar este año, que es el año 2021, no solo deben partir de los saldos contables al 31 de diciembre del 2020, sino de los saldos reexpresados para fines de la liquidación del impuesto, que ya lo hicieron en la gestión anterior. Tal vez don Willy quiere comentar algún otro aspecto. No debemos olvidarnos que los estados financieros bajo la norma 11 deben ser comparativos. Entonces, en ese sentido, los estados financieros de la gestión 2020 también tienen que ser históricos, ¿no? O sea, para que tengan los colegas en cuenta. Gracias. Exactamente. Lo que acaba de mencionar don Willy, conjuntamente, por ejemplo, algunos ejemplos o modelos de notas a los estados financieros que deberían incluirse dentro del estado financiero de la gestión 2021, solamente el año pasado por el Consejo Técnico, que les puede servir de una guía o una base para tomar en cuenta aquellos aspectos al momento de preparar y hacer las revelaciones suficientes como parte de su información financiera.
Muchísimas gracias a todos. Si tenemos preguntas, Gustavo, con mucho gusto las vamos a ir absolviendo a medida que nos las formule. Gracias, Carlos. Me gustaría saber si Víctor logró al fin habilitar su micrófono. Sí, Gustavo, estoy Ahora escuchando sí, la presentación, sí, la verdad es que no sé por qué, pero quedó bloqueado totalmente, estaba mirando todo. Bueno, ahora estás perfecto, Víctor. Si querías complementar algo de que empecemos con la ronda de preguntas, Víctor. yo prefiero que vayamos a las preguntas para no repetir algunos asuntos que ya se dijeron. Ya, correcto. Es una pregunta recurrente, ¿no? Ya se lo he explicado muchas veces, pero bueno, sería importante reiterarlo. Aquí nuestro querido colega Max Ari dice, está claro que las normas técnicas son para propósito general. Sin embargo, en Bolivia, en especial las pymes y microempresas, en su gran mayoría, preparan estados financieros por la exigencia legal tributaria solamente, es decir, para presentar a impuestos nacionales. Asimismo, esos estados financieros son presentados a los bancos para las operaciones bancarias, para los créditos. Y por exigencia de la AFI deben ser los mismos estados financieros que se presentan al SIN. Por favor, si podrían aclarar si es válido la suspensión de la actualización de las UFBs para este tipo de empresas. Reitero que solo preparan estados financieros para presentar al SIN y a los bancos para crédito u operaciones bancarias. Víctor, Ok. Carlos. Sí, voy a hacer la respuesta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los estados financieros exigidos también por el SIN son estados financieros de propósito general. Eso es muy importante, ¿no? Otra cosa diferente es la declaración de impuestos. O sea, eso quiere decir que los mismos estados financieros que se presentan al SIN deben ser los mismos estados financieros que se presentan al banco y a quien sea el usuario general. No hay otros estados financieros, hay un solo juego de estados financieros. Otra cosa diferente, y a veces la confusión, y como Carlitos lo ponía antes en 2 diapositivas anteriores, otra cosa diferente es la declaración de impuestos. Eso es muy importante, porque algunos piensan que hay que ser estados financieros para propósito general y hay que ser otros estados financieros para el propósito específico de impuestos internos. No es así, es un solo juego de estados financieros. Bien. Muchas empresas es recurrente, como le digo, ¿no? Como los bancos, fundaempresas, bueno, entidades. Estoy tratando de interpretar las preguntas de algunos colegas. Don Wilson Zurita dice, muchas empresas, imagino que se refiere a entidades como ser los bancos, fundaempresas, piden presentados a impuestos visados y sellados. Creo que es la misma respuesta, ¿no, Víctor, Carlos? Exactamente, es la misma respuesta. En todo caso, es el mismo estado financiero visado, sellado por impuestos internos, preparados bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas de propósito general. Otra vez repetimos, que no se confunda con la declaración impositiva en el formulario 500. Sí, eso es principalmente lo que tiene el Consejo Técnico que resaltar una y otra vez, ¿no? Porque la pregunta realmente es la misma, ¿no? En el Facebook nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si una empresa actualiza sus rubros no Gustavo, monetarios? si me permites, Sí, sí, Willy. al punto antes de pasar a esa pregunta, debemos tomar en cuenta que en Bolivia se prepara los estados financieros bajo un marco de información financiera aplicable. ¿Y cuál es la aplicable? Las normas de contabilidad general aceptadas que emite el Consejo Técnico Nacional. Por ende, eso es para propósitos generales, no es para propósitos específicos. Y en el tema, como dice Víctor, para la declaración y pago de impuestos, debe hacérselo aparte el cálculo en el anexo 7, ¿no? Cuando hablamos de elaboración de estados financieros, se utiliza en Bolivia las normas contables, vuelvo a repetir, emitidas por el Consejo. Y en lo no aplicable, en lo aplicable, cuando no se puede, las NIF que van en complemento. Gracias.
Gracias. Bueno, imagino la respuesta, pero haré la pregunta que dice un colega en el Facebook. ¿Qué pasaría si una empresa actualiza sus rubros no monetarios? A ver, vamos. Estamos hablando de que hoy día, como decía al principio, o decíamos, la inflación está en 0 o 0.6, o sea, básicamente 0. ¿De qué ajuste estamos hablando? Si ya no hay prácticamente ajuste, ni siquiera por el indicador UFB, porque estamos en 0.6%, o sea, en 0. El impacto es mínimo, no es nada. Es más el trabajo que se hace de hacer las hojas de trabajo que otra situación. Entonces, no tiene ningún impacto en este momento porque básicamente la inflación es 0. Muy bien. Gustavo, Sí, en grandes sí. empresas, como estamos en este momento en periodo de auditoría, se está viendo que si es que muchos de ellos han hecho un escenario, una simulación, si aplicáramos el tema del ajuste, sigue siendo inmaterial. O sea, no tiene materialidad, no tiene importancia relativa. ¿Sí? Entonces, por ende, no significa, no es un punto para considerar, pero debemos ir, como Carlitos dijo, es que los estados financieros tienen un propósito netamente de información general y debemos elaborar bajo un marco de información aplicable. Gracias. Bien. Vuelven a mencionar, ¿no? Sigue vigente el artículo 38 del Decreto Supremo 25051. Por lo tanto, hay que ajustar con un FB, dice un colega. Creo que la respuesta es reiterativa, Víctor. Sí, en todo caso hay la confusión. Tanto la disposición como la aclaración que saca el CIN establece que para propósitos impositivos, obviamente la utilidad impositiva es la que debe lograrse haciendo los ajustes, pero esos ajustes son, como decía también Willy, son inmateriales, ¿no? Bueno, sí, hay que hacerlo en una hoja, como les ha indicado Carlitos, y demostrar que eso es eso, que no tiene prácticamente impacto, ¿no? Pero no hay otros estados financieros, es reiterativo. Pero son buenas las preguntas, estamos nosotros para eso y queremos responder a todo lo que sea necesario porque estamos en un momento de monitoreo de todo lo que hemos ido haciendo en este año y reiteramos el hecho de que el tiempo nos está dando la razón de que la inflación es baja. Yo diría en otro momento, solo como un comentario adicional, ¿y qué pasa si la inflación, me haría la pregunta, la inflación es nuevamente galopante, digamos, sobrepasa el 12% y tal vez en el futuro tenga que sacar el Consejo Técnico otra resolución de reponer el ajuste por inflación? Probablemente eso suceda en algún año, no sé si de aquí a 10 años o de aquí a 15 años. Y la otra pregunta ahí sería, ¿y desde qué momento hacemos el ajuste por inflación? Y la respuesta va a ser desde el momento inicial, eso quiere decir desde el momento que dejaron de hacer el ajuste por inflación. Esas situaciones hay que tomarlas en cuenta también hacia el futuro. Ya. Otra pregunta del colega Max Ari, que es de los más activos que tenemos hoy día. Víctor, Carlos, Willy. Dice, de acuerdo a la suspensión de las UFBs, los cuadros de activos fijos tienen un histórico de actualización de gestiones anteriores. Si ya no se actualiza, ¿cómo sería el tratamiento de esas actualizaciones de gestiones anteriores al 10 de diciembre del 2020? O sea, sí, creo entender es, en el tiempo, como también lo decíamos, hasta un momento de esos, al 31 de diciembre del año, o de 31 de diciembre del año 2019, si fuese una empresa comercial, etcétera, hubieran hecho el ajuste de sus activos fijos, la expresión, hasta esa fecha, y luego han hecho el ajuste hasta el día 10 de diciembre. Hasta ahí se hizo la expresión y en ese momento se suspendió la expresión
de esos activos. Y corre desde ese instante la contabilidad bajo ese modelo B que se explicó y una contabilidad a valores históricos desde ese momento. Entonces asumimos todos esos valores como si fuesen históricos y vamos hacia adelante. O sea, ya no hay más las expresión. Quedaron expresados hasta el 10 de diciembre. Lo que no deben olvidarse es lo que se decía antes también, hay unas diapositivas atrás, la 23, que establece de que cuando ya regresamos a la contabilidad a valores históricos, no se olviden ahí que, ojo, que el marco de conceptos y las normas bolivianas establecen de que hay que tomar siempre el costo histórico y obviamente también el valor corriente. Y sigue en vigencia, ¿ok? Sigue en vigencia el costo mercado, el más bajo, que para el activo fijo sería el valor recuperable. Entonces, si el valor que quedó de costo o la última expresión del 10 de diciembre es de 100, y hoy en día resulta que por alguna razón, por ejemplo, el hecho de afectado por la pandemia, esos bienes quedaron afectados y no tienen la misma generación de beneficios económicos futuros. Y si saco el valor presente de los flujos futuros, como dice el párrafo 7 de la norma contable 3, entonces hago la comparación y debo tomar el valor más bajo. Eso va a suceder en el tiempo. Eso quiere decir que van a tener que tomar el último valor valor recuperable de todo eso que significa, o el valor de uso, que eso que significa el activo fijo, y tomar entre los dos el valor menor. Entonces ya surte, como dice también la norma contable 3, y dice, cuando estamos en un periodo, por ejemplo, de deflación o finalmente estamos en una recesión, puede ser que esos valores, esos bienes bajen de valor. Y entonces también la norma establece y dice, ya estamos hablando de términos de deterioro, de pérdidas por deterioro. Eso deben tomar en cuenta, no solo para el activo fijo, sino también para inventarios u otros activos. Sigue vigente entonces la norma o el principio de prudencia que establece que entre dos valores hay que tomar el menor. Bien, bueno, un comentario dice, ¿no? Con el cuadro que se habla, de la hoja de trabajo que se habla, es como hacer un doble trabajo, dice, ya que obligan a presentar con la actualización. Sería bueno que se hagan aprobar ante instancias gubernamentales la norma 3 para que sea aceptada y aprobada en otras instituciones. Víctor, ¿entiendes la pregunta? Sí, la norma contable 3 está aprobada legalmente. Sí, señor. Primero, esa es la primera base. ¿Ok? Tenemos la resolución de la autoridad de fiscalización de empresas. Esa norma contable 3 está aprobada legalmente. ¿Ok? El problema no es ese, sigue habiendo la confusión. Es que impuestos internos solo para la declaración impositiva, no para el propio estado financiero, solo para la declaración impositiva, sigue exigiendo el ajuste. ¿Qué sería lo más lógico? Pero eso ya no está en nuestra decisión. Lo más lógico es que no habiendo inflación, o la inflación es cero, o mínima, casi cero, entonces tiene razón el colega en el hecho de decir, le hacen hacer doble trabajo por partidas menores. Y eso es impráctico, porque saben que, como decíamos al principio, en el marco de conceptos, el propósito de la información debe ser útil, no debe estar buscando asuntos menores. Y este ajuste que se está haciendo ahora son asuntos menores, no son relevantes. Deberíamos estar pensando más bien en el negocio y los efectos en el negocio de otros asuntos. ¿Saben qué? El impacto mayor que tienen los negocios hoy en día es el COVID, por ejemplo. Deberíamos estar pensando hoy día y discutir con ustedes, es decir, ¿cómo ha afectado a los negocios el COVID y cómo el COVID podríamos reflejarlo en la contabilidad? Esos impactos podrían ser muy fuertes, mientras que la inflación casi es cero.
Víctor. Perdón, Sí. Gustavo, al punto, la contabilidad fiscal, la Dirección General de Contabilidad Fiscal, el 14 de enero del 2022, en su comunicado 06-2022, lo establece claramente para el sector privado. Y dice en su parte que el ajuste integral por inflación de estados financieros se encuentra suspendido de acuerdo a la resolución que emitió el Consejo. ¿Sí? Ya el sector privado, ya desde el 2020, ha suspendido el ajuste por inflación. Y nuestros colegas quieren seguir ajustando. Ese ajuste debe ir necesariamente por otro conducto, que es con los anexos que se preparan y para el pago de impuestos correspondientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estados financieros que se preparan en Bolivia son para propósitos generales en base de un marco de información financiera aplicable. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Gracias. Víctor, Carlos, hay una pregunta recurrente y voy a mencionar 3 o 4 preguntas para que ustedes hagan una misma respuesta. Un colega dice, ¿puede volver a explicar los datos que se debe usar para los estados comparativos, en especial el de la gestión que se reexpresa? Dice un colega. Otro dice, los estados financieros del 2021 comparativos deben ser reexpresados para fines de exposición, ¿no? Y el tercero dice, para fines de exposición, cuando se revela estados financieros comparativos, estos no deben ser reexpresados, ¿cierto? Lo hace en tono de pregunta. Vale decir, los estados financieros de la gestión 2020 deben ser a valores históricos. O sea, hablan del 2020 y hablan de 2021, Víctor, Carlos. De acuerdo, de acuerdo. En todo caso, lo primero que debemos plantear es lo siguiente. Ya el ajuste por inflación se suspendió por todo este año 2021. Eso quiere decir que esos estados financieros están a valores históricos, ¿no? Eso es, y atribuido el valor histórico del año pasado. Ahora, hay que compararlos con los de la gestión 2020. Esos estados financieros de la gestión 2020 también están a valores históricos porque el ajuste por inflación se suspendió el 10 de diciembre. O sea, estarían ajustados hasta el 10 de diciembre, pero al 31 de diciembre quedaron a valores históricos. No hay nada que expresar. O sea, ambos ya son estados financieros a valores históricos, sin expresión para los propósitos generales. Pero cuidado, Carlitos explicó y dijo, para fines de declaración impositiva hay que hacer la hoja de trabajo de expresión, que es otra cosa diferente. Estaba con el micrófono apagado. Un colega, el colega Torres de La Paz. Para apoyar la destributarización de la contabilidad en Bolivia, el Consejo Técnico Nacional no debería actualizar y o abrogar algunas normas contables, como por ejemplo la norma 134, y adaptar o tropicalizar las NIC, como por ejemplo la NIC 13, la NIC 12, la NIC 16, NIC 29, entre otras. Víctor. Sí, señores, en todo caso eso es muy importante. Ustedes recuerdan ustedes que el año 2012 el Consejo Técnico, el Colegio de Auditores también, o sea, ya definió la adopción integral de las normas internacionales de información financiera. Pero con el mismo argumento con el que hoy en día a veces algunas personas se resisten a querer sacar estados financieros ajustados por inflación, etcétera. Con el mismo argumento, en ese año hubieron personas que dijeron es que los estados financieros tributarios y qué va a decir el fisco, y lastimosamente el fisco se pronunció. El fisco se pronunció en un determinado momento diciendo que no va a aceptar las normas los estados financieros preparados bajo normas internacionales de información financiera. Pero creo que
ya en la profesión, una vez que entremos en este contexto de decir, de una vez nos vamos a ir simplemente con normas de contabilidad generalmente aceptados, es muy probable que tengamos que simplemente irnos a las NIF. Será un proyecto que no es tan simple, es un proyecto que debemos hacerlo, pese a que ya hemos tomado la decisión en el año 2012, fíjense cuánto tiempo hemos sido perjudicados en la profesión. Yo creo que una de las estrategias podría ser esa, la que dice el licenciado Torres, eliminar todas las normas nacionales y simplemente con carácter supletorio aplicar todas las normas internacionales de información financiera. Pero también somos conscientes de que en Bolivia lo que tenemos son grandes empresas, corporaciones internacionales, tenemos medianas empresas, tenemos pequeñas empresas y tenemos microempresas. Y ese plan para este año que viene seguramente tiene que ser para cada uno de ellos en un tratamiento acorde a sus necesidades, repitiendo el concepto inicial que dimos. La información debe ser útil en el contexto de cada uno de ellos. Ese es un plan que debemos hacerlos y olvidándonos de la parte tributaria, porque la parte tributaria que se arregle nomás con todo lo que es, mientras las empresas paguen bien sus tributos, nosotros tenemos que lograr bien los estados financieros que deben ser útiles porque para el manejo de los negocios, porque si no vamos a perder el contexto de lo que está sucediendo y las circunstancias y la tecnología y la nueva moneda, vamos a quedar retrasados en el tiempo respecto a la información en tiempos de alta tecnología y conocimiento. Víctor, el artículo 169 del Código de Comercio, en su artículo 169, reitero, reserva legal. Reserva legal. Por favor, su aclaración, ¿cómo contradice al ajuste por inflación? Bien, lo que pasa es lo siguiente. Debe entenderse dos contextos para lograr las utilidades. Es muy importante eso. Una cosa es la utilidad contable, que surgen de los estados financieros de propósito general. Esos estados financieros de propósito general están apegados al Código de Comercio boliviano. Y en materia, por ejemplo, de distribución de utilidades, la utilidad contable es la que define bajo el Código de Comercio esa distribución de utilidades y consiguientemente, obviamente, la creación o la generación o el incremento de la reserva legal como lo establece el Código de Comercio en su artículo 169. Si ustedes hacen el ajuste por inflación tributario para fines de la utilidad tributaria y quieren hacer la distribución de utilidades con la utilidad tributaria y también generar la reserva legal con la utilidad tributaria, señores, están en contra del Código de Comercio en el artículo 169. Fíjense las contradicciones que nos lleva cuando uno quiere meterse en asuntos tributarios. No, tenemos que tomar el propósito general, tenemos que tomar el Código de Comercio como así se manejan los negocios. Y la reserva legal surge del Código de Comercio de estados financieros preparados, ¿no? Sobre utilidades preparadas sobre estados financieros de propósito general o financieros, no tributarios. Víctor, esto que imagino, que con seguridad está en la norma misma, en la norma contable 3. Dice el colega, ¿cuál es el valor referencial del índice de inflación para nuevamente realizar el ajuste por inflación? ¿Y en qué se basaría para activar nuevamente el ajuste por inflación? Bien, lo primero ahí es lo siguiente. La norma contable 3 nunca ha hablado de las UFBs. Si lo ven ustedes, no nos van a hablar de la UFB. Va a hablar de un indicador que mide el nivel general de precios. ¿Ok? Que mide ese incremento del nivel general de precios o lo que es la inflación. Y bajo esas circunstancias, el indicador es, estamos hablando de la IPC,
del índice de precios al consumidor IPC, que es el apropiado. Bien, al principio se presentaba en estas exposiciones y se decía, ¿cuánto fue la inflación en Bolivia? Bajo la UFB, 0.6. Bajo el IPC, 0.9. Ninguno de los dos pasó el 1% en el año 2021. A futuro, lo que tenemos que hacer es tomar el índice de precios al consumidor y probablemente si algún día llegara al 12%, ya podríamos estar reconsiderando y decir, creo que hay una distorsión en las evaluaciones, hay una distorsión en el patrimonio, por lo tanto, habría que retomar el ajuste por inflación cuando pase ese 12%. Pero para llegar a ese punto tenemos que no solamente tomar el 12%, como dice la norma contable 3, sino hay otros indicadores adicionales y recién tendrá que reflexionar el Consejo Técnico para ver si realmente es conveniente retomar el ajuste por inflación. Pero la base inicial, uno de los indicadores va a ser el índice de precios al consumidor. Víctor, del Facebook también tenemos. Por favor, ¿podrían explicar cuál es el efecto y o aplicación sobre el párrafo límite del ajuste con la suspensión del AITB? Sí, cómo no. Por ahí teníamos una diapositiva, Carlitos, de ese tema que nos hablaba del principio de prudencia, que está por ahí, y donde estaba el valor de costo también, un poco antes de eso. Creo que una diapositiva o dos diapositivas, por ahí cerquita, más abajo entonces. En la anterior diapositiva, pero voy explicando. Ocurre de ahí, de los modelos, por ahí sí te va a estar. No, más abajo en medición, Carlitos. Pero bueno, a ver, primero, habiendo retornado en este modelo contable al modelo B, ¿no? Ahí está, ese es. Habiendo retornado al modelo B, eso quiere decir a aquel modelo en el que ya no se hace el ajuste por inflación, pero se toma el capital y los valores, algunos que van a quedar a valores a costo y otros a valores corrientes, ¿no? En el transcurso del tiempo. Lo que establece ahora, retornando a una contabilidad histórica, en ese modelo E mixto, porque nos quedan rezagados algunos a valores ajustados, hay que seguir aplicando el valor de costo, pero ese valor de costo sin ajuste. Pero cuidado, nuestra propia norma contable 1 dice, no se olvide que tiene el principio de prudencia. Y el principio de prudencia va en torno a lo que es el límite de ajuste de la norma contable 7. Haya o no ese párrafo 7 del límite de ajuste de la norma contable 3, igual hay que aplicar siempre el principio de prudencia. Eso quiere decir que nuestros límites para contabilización son siempre los valores recuperables. ¿Y en qué consta el valor recuperable? El valor recuperable va a ser aquellos que son, ¿no? O el valor neto de realización o el de utilización económica probable futura, cualquiera de los dos, el mayor para comparar. Y hace un rato hacía la explicación de decir, si ustedes tienen un bien registrado al costo de 100 bolivianos, una mercadería, lo que sea, y por cualquier razón hubiera en el mercado bajado su valor neto de realización de 100 a 80, por el principio de prudencia que dice la norma contable 1, hay que disminuir de valor de 100 a 80. Eso lo decía también y lo dice la norma contable 3 en su párrafo 7 que está en vigencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se habla del límite de ajuste se dice hay que tomar el costo ajustado por inflación. Ojo, el costo ajustado por inflación, pero sigue siendo el costo, solamente está expresado en su unidad de medida. Entonces, el párrafo 7 del límite sigue siendo el párrafo de costo.
pero en este caso, sin expresión de la unidad de medida. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tomar? Siempre el valor recuperable, aplicando lo que dice la norma contable 1, que habla del principio de prudencia. ¿Ok? Eso es muy importante. La norma contable 3 sigue en vigencia. Lo único que se ha suspendido es el ajuste por inflación. Gracias, Víctor. A ver, el colega Max Ari nuevamente. Dice, en sistemas automatizados para la declaración del IUE, ¿puedo hacer correr las actualizaciones solo para ese propósito? Después elimino los comprobantes de actualización. ¿Eso es correcto? Ese es un artificio muy interesante si es que lo desea hacer así, solamente para lograr los estados financieros o los estados financieros. Eso quiere decir que si tenía todavía el sistema, ¿no? Es un artificio, digo. Entonces, aplica el ajuste por inflación y al mismo tiempo hace el ajuste solamente para fines referenciales. No lo incorpora dentro de del ajuste como un ajuste contable adicional. O el otro artificio, de repente alguien lo ha hecho así, ha corrido el sistema, ha logrado el ajuste y después ha hecho el ajuste y al mismo tiempo, o para sacar un parámetro de pago de impuestos y al mismo tiempo ha revertido el mismo asiento de ajuste para quedar de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Pero eso hay que tener mucho cuidado seguramente, porque obviamente puede distorsionar en algún momento la propia contabilidad y el propósito de la contabilidad. Peor si tenemos empresas que sacan estados financieros en forma mensual para sus tomas de decisiones. Correcto, Víctor, correcto. Está muy clara tu respuesta. A ver, esta pregunta no la entiendo muy bien, ojalá que vos la puedas entender mejor. ¿Cómo deben quedar las partidas patrimoniales de reexpresión como el ajuste de capital? A valores históricos, o sea, la última vez que se ajustaron fueron hasta el 10 de diciembre y quedó la cuenta ajuste de capital. Y de ahí para adelante ya no se va a volver a reexpresar tampoco esas. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esas cuentas que quedaron? Es más, quedan desde más antes la cuenta ajuste global del patrimonio antigua, queda la cuenta ajuste de reservas patrimoniales y queda la cuenta ajuste de capital. Por eso digo, la norma contable 3 está vigente y la norma contable 3 tiene un párrafo que dice, para esas cuentas, estas podrán ser capitalizadas previo trámite, etcétera, etcétera. Pero en esencia, se suspende el ajuste para esos rubros más patrimoniales también que se tienen. Correcto, Víctor. Si bien la diferencia es inmaterial, entonces no habría incumplimiento de la norma profesional, entiendo que habla el colega. Sí. O sea, a ver, también hemos presentado al principio lo que significa la contabilidad. Todo lo que trata las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las NIF son normas que se basan en cualidades básicas fundamentales. Una de esas cualidades es la relevancia. Se tratan de asuntos significativos. Si ustedes en su, voy a poner un ejemplo nada más. Si ustedes en su contabilidad no registraran la caja chica de 5,000 bolivianos, teniendo ingresos por millones, gastos por millones, si se olvidaran registrar la caja chica o se perdiera toda la caja chica, ¿tendría algún efecto en el negocio o en la empresa? ¿Demostraría que su situación financiera está mal? Y la respuesta es no. Eso quiere decir que si en este momento, siendo la inflación de 0 o casi 0, y hacen el ajuste por inflación o no hacen el ajuste por inflación, eso es, como decía Willy, totalmente irrelevante, de acuerdo con eso que hemos planteado anteriormente. ¿Ok? Es totalmente irrelevante. Pero cuidado, lo que sí es relevante es la aplicación de hace un rato que decíamos del principio de prudencia.
Eso puede ser relevante. Ya les vuelvo a repetir, por ejemplo, si es relevante si ustedes no toman en cuenta en algunas empresas que han tenido un efecto COVID muy fuerte. Eso es súper relevante. Ejemplo, es relevante si ustedes estaban teniendo una producción al 100% y con el COVID, por el negocio que están manejando, esto bajó a un 40% en cuanto a lo que significa capacidad de producción en sus activos fijos. ¿Saben qué? Es probable que hayan perdido el 60% del valor de los activos. Hay que hacer el cálculo de los beneficios como pide el párrafo 7 de la norma contable 3, ¿no? Eso de la utilización económica probable futura. Y comparar con el valor que tienen. Eso sí es relevante. En este momento, que hagan el ajuste por inflación o no lo hagan, eso no es relevante porque es casi cero. Víctor, ¿la suspensión del ajuste también es aplicable para las entidades sin fines de lucro, ya que no están reguladas por la AEN? Depende. En algún momento comentábamos con Carlitos, haciendo estadísticas en Bolivia, teníamos algo así que unas 30 a 40 variedades de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Si la organización sin fines de lucro no lleva estados financieros de propósito general porque no necesita, no lleva el balance general, estado de resultados, si solamente lleva, por decir, 2 estados financieros, uno del estado de inversiones y el otro de efectivo recibido y desembolsos efectuados. Entonces, si eso es así, nunca ha aplicado el ajuste por inflación porque ha trabajado siempre sobre valores históricos porque es una organización sin fines de lucro. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista de normas de contabilidad generalmente aceptadas. Pero en esa variedad de 30, 40 tipos de organizaciones sin fines de lucro que hay en Bolivia, hay ciertas organizaciones sin fines de lucro que sí tienen necesidad de preparar estados financieros de propósito general. Ejemplo, algunas universidades. Algunas universidades no tienen fines de lucro, son eclesiásticas, no tienen fines de lucro, pero preparan sus estados financieros bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas. Quiero decir, los 4 estados financieros, aunque no distribuyan sus utilidades, necesitan saber cuán autogestionables son y por lo tanto puede ser que tengan necesidad de preparar esos estados financieros de propósito general. No voy a mezclar lo tributario es otra cosa, pero también hay sus condiciones para las organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro, pero no quisiera mezclar las dos situaciones. Víctor, ya que estamos hablando de otras entidades, imagino esta respuesta está fácil. ¿Cómo se procede con las empresas públicas? Pues el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sacó un comunicadote, ¿no? Ahora sí, puedes comentarlo, Gustavo, porque en todo caso has estado publicando eso en los chats en WhatsApp y hay la resolución, ¿no es cierto? Esos están preparados obviamente bajo normas establecidas por el Ministerio de Economía, ¿no? Esas normas del sector público. Pero esas normas del sector público también están alineadas a las normas, en gran parte, a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Y por lo tanto, claro, llegaron a la misma conclusión. Si no hay inflación, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer el ajuste por inflación. Además, hemos ido aplicando las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Por lo tanto, han sacado su propia resolución haciendo mención a las resoluciones de nuestro Consejo Técnico y dijeron, también nosotros suspendemos el ajuste por inflación. Es correcto, Víctor, ¿no? Y es oportuno en este momento comentar, porque también la pregunta es recurrente, ¿no? ¿Por qué el CAUBEIS, Consejo Técnico, no se acercan, dice, al Servicio de Impuestos Nacionales para que las normas se unifiquen? En realidad, Víctor, tú eres consciente y sabes muy bien de que el CAUBEIS, Consejo Técnico, permanentemente han estado haciendo las gestiones ante la Administración Tributaria, el Ministerio de Política Tributaria, ¿no? Y todas las entidades, ¿no? Que ocupan las normas profesionales, ¿no? Para
promover siempre lo que significa la adopción plena de las normas internacionales de información financiera y la aplicación especialmente de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Eso valga para algunos colegas que normalmente vienen recomendando o sugiriendo. Esa recomendación o sugerencia es permanentemente aplicada por el KV y su consejo técnico. Nosotros, perdón, Gustavo, ahí nos hemos acercado, por si acaso, a las autoridades desde el principio. Antes de suspender el ajuste por inflación, nos hemos acercado a las autoridades. ¿Ok? Ellos tenían seguramente otras prioridades, ¿no? En su momento. Esto de la pandemia también a todos nos ha tenido distraídos. Yo creo y espero y tengo la esperanza de que a estas alturas también las autoridades hubieran reflexionado porque habría contradicción, ¿no es cierto? Reflexionado en el hecho de decir, si no hay inflación en Bolivia, ¿qué ajuste por inflación vamos a hacer? O si hay una mínima inflación, y ojo, en la norma contable 3 y las normas internacionales establecen de que se hace ajuste por inflación cuando hay hiperinflación. Cuando hay hiperinflación. O en Bolivia estamos en hiperinflación y la respuesta es no. Es más, ni siquiera tenemos una alta inflación, ni galopante, ni nada, lo cual implica que hay una contradicción, pero también al mismo tiempo una reflexión para nuestras autoridades. Y ojalá que si tenemos otra vez espacio, podamos acudir a ellos y podamos hablar un poco de la mejor manera en que vamos a compatibilizar esto que es muy importante para ustedes, que son también los usuarios, no solamente los usuarios de la información, sino los que también tributan. Carlitos, a ver, ¿qué pasa para la liquidación de impuestos para las gestiones posteriores? ¿Se deberían guardar estas hojas de trabajo que se mencionan o que se recomiendan? Sí, sí, como les decíamos, si mostramos nuevamente la hojita que les hemos presentado, obviamente a medida que esto vaya transcurriendo en el tiempo, tenemos que ir primero guardando esa información y además tomar en cuenta que estas hojas que preparamos, como decía don Víctor, son de carácter oficial. Deberían estar firmadas, rubricadas por los responsables de la empresa, porque estos van a ser parte de la declaración del impuesto a las utilidades y seguramente las grandes empresas, por ejemplo, lo incluirán como parte de su anexo número 7. Y obviamente a medida que vaya transcurriendo el tiempo, seguramente esos valores expresados los tenemos que ir guardando y manteniendo en el tiempo, porque en función de esos seguramente se tienen que mantener las reexpresiones. Solamente para demostrarles, aunque tengo una hojita aquí con muchas más columnas de las que les he presentado, muchas más columnas porque, por ejemplo, aquí tenemos abiertas las UFBs en cada fecha, nacionales que podrían las empresas mantener en el tiempo. Está el hecho fundamentalmente de que todos los datos tenemos que irlos guardando. Y yo les quería mostrar esta hojita precisamente solamente para mostrarles que una empresa que tiene un patrimonio, por ejemplo, de 300 millones, más o menos, o algo más de 300 millones, considerando que más o menos tiene el mismo rubro de lo que son sus activos no monetarios, su inflación no llega, o su efecto a la inflación no llega más que al 0.1%, es decir, no llega ni al 1%. Entonces, como decía don Víctor, no es relevante y sin embargo, para fines tributarios, por ejemplo, no es un tema de relevancia, sino es un tema de exactitud, ¿no es cierto? Y entonces seguramente para fines tributarios vamos a tener que calcular y manejar esta información para obviamente presentarla cuando sea necesario y la administración tributaria lo requiera. Bien, con esto estaríamos cerrando, Víctor, tal vez la última pregunta para un comentario general reflexivo, ¿no? Dice el colega Fernando Vicente en el Facebook, una consulta. La AFI desde el 2008 suspendió la actualización por la inflación a las entidades financieras. Mi duda es, ¿no le sirve a la AFI dicha actualización de estas entidades que no son tan importantes para el país? ¿Por qué no se generaliza este procedimiento para todos? Eso es fácil de responder. Deben entender lo siguiente. Que el sector financiero, el sistema financiero está regulado. Eso es muy importante, ¿no? Y además, ellos tienen la necesidad de sostener
el equilibrio del sistema financiero. Y hacia adelante, ellos suspendieron el ajuste por inflación porque en su sector, en un determinado momento, podían generar un desequilibrio en el sistema financiero. El año 2008, entonces, tomaron la decisión para no generar ese desequilibrio regulado, suspender el ajuste por inflación. Y ese mandato, por ley, obviamente lo tiene que aceptar seguramente porque están regulados por ley también, lo tiene que aceptar nomás bajo la ley 393, impuestos internos. Por eso es que no les preocupó la parte de impuestos internos, sino les preocupó más el sistema financiero regulado. Por eso es que lo hicieron. Fueron el único sector, porque otros sectores regulados podían haber hecho algo parecido. Bien, la última vez, Víctor, Carlos, al tomar valores corrientes para ciertos rubros, se debe precisar que los ajustes por tenencia continúan vigentes. No. O sea, a ver, en esencia, digamos que el resultado por tenencia estaría dado como parte de lo que significa el concepto de resultado por tenencia. Pero bajo las circunstancias no va a haber un valor corriente ajustado, porque no va a ir nunca hacia arriba. Va en una contabilidad a valores históricos, como en la que hemos entrado, no puede llevarse a valores corrientes la evaluación de activos que generaría un ingreso, que sería un resultado por tenencia. Existe un principio contable en la norma contable 1 y en las normas, cuando tomamos valores históricos, que establece que es el principio de realización y el propio principio de prudencia. ¿Ok? Que nos van a establecer que las ganancias se contabilizan cuando se realizan y las pérdidas cuando se conocen. Si ustedes tuvieran un mayor valor en el mercado o valor corriente, que sería el resultado por tenencia, tendría que llevar a ganancia. Eso va en contra de la contabilidad a valores históricos. No se pueden registrar ingresos que no se realizaron. Esa es la gran disyuntiva y ese es el gran cambio que lo presentamos en las diapositivas al principio. Es muy importante eso del principio de prudencia, de costo. Otra vez tienen que agarrar esos conceptos. Nadie puede registrar ingresos que no se realizaron de acuerdo con esa norma. Por lo tanto, no pueden registrar el resultado por tenencia. Si están por abajo, sí. En ese caso, será por algún motivo. La propia norma contable 1 va a establecer pérdida por obsolescencia, por ejemplo. ¿Ok? Si es que no tenemos ese concepto y nos vamos a la NIC 36 con carácter supletorio, entonces tendremos que hablar de deterioro. Ojo, la norma contable 3 habla de deterioro también en algún momento, en alguno de los párrafos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Gracias, Willy. A nombre del comité ejecutivo. Gustavo, Willy. Antes de cerrar, si me permites 2 minutitos. Claro. Estuvieron hablando sobre las entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro preparan sus estados financieros desde el 2005 bajo la resolución 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005, bajo un marco de información específica, la cual está determinado por impuestos nacionales, que es para la presentación justamente ante el Servicio de Impuestos Nacionales, porque ellos, bajo la exención impositiva del UE, no pagan impuestos. Entonces, habría que tratar de hacer otro conversatorio, quizás con eso, en mi criterio, tendrían que hacer el ajuste por inflación, porque es específicamente para propósitos especiales. Y como impuestos nacionales ya desde el 2005, del 14 de septiembre de 2005, establece criterios específicos porque ellos llevan 3 estados financieros: la situación patrimonial, el estado de actividades y el flujo de efectivo. Entonces, y eso es presentado los estados financieros al SIM, no es para propósitos generales. Eso nomás quería aclarar. Gracias. Como estamos en el conversatorio, Willy, algo que es muy importante es lo siguiente. Las organizaciones sin fines de lucro
¿ok? Que además tienen la exención tributaria. No tienen fines de declarar el impuesto a las utilidades porque no pagan impuesto a las utilidades. Por lo tanto, esa información no le sirve a impuestos internos porque, ¿no es cierto? Haga con ajuste por inflación o haga sin ajuste por inflación, igualito no va a pagar el impuesto. Entonces, es irrelevante. Claro, pero se establece también, Víctor, un tema de la memoria anual. La memoria anual que deben presentar estas entidades sin fines de lucro, vuelvo a repetir, son específicamente determinan 3 estados financieros, ¿sí? 3 estados financieros que deben presentar a impuestos nacionales, ¿sí? En el concepto que yo manejo. Si van a presentar esos 3 estados financieros bajo la resolución normativa de directorio, vuelvo a repetir, 10-0030-05 del 2005, entonces ahí también tendrían que ver la aplicación de la norma, porque es específicamente para propósitos específicos. No estamos hablando para propósitos generales. Bien. Si Víctor, Willy, Carlos no tienen nada más que acotar, vamos a ir cerrando este conversatorio que ha sido a pedido generalizado de todos los colegas a lo largo y ancho del país, ¿no? Quedándonos entonces con la memoria, ¿no?, de que tenemos nuestras normas de contabilidad generalmente aceptadas, sobre la base de las políticas contables, elaboramos nuestros estados financieros, preparamos nuestros estados financieros de propósito general, y en base a ello es que en una hoja de trabajo por separado hacemos todos los ajustes que la administración tributaria nos exija para la liquidación, para el cálculo y pago de su impuesto. Y esto se realiza en la mayoría de los países, ¿no? Donde en la mayoría de los países se preparan los estados financieros de propósito general y para fines tributarios, pues la administración tributaria tiene todo el derecho en su poder de imperio de exigir que le paguen los impuestos como ellos lo consideren necesario. Con esto entonces estamos cerrando, querido Víctor, agradecerte a vos como presidente, Willy como vicepresidente y a Carlos como secretario general del Consejo Técnico por haber atendido este requerimiento de todos los colegas del país. Queridos colegas, queridos amigos, cualquier punto de las normas profesionales que ustedes consideren sea de interés general para realizar otro conversatorio en el futuro próximo, pues en el KV estamos absolutamente a su entera disposición. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Podemos cerrar el Facebook. Gracias y el buenas canal de noches. YouTube. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Licen Peláez, Licen Alanes. Gracias a todos. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Dejamos de grabar y de publicar. Edwin y Fabiola.